Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien, gracias. ¿Con quién tengo el gusto? César Lozano Magaña, Mucho gusto, César. mi gusto es mío. ¿Podrías platicarnos un poquito de qué es una intervención en crisis? Claro, la intervención en crisis es esa primera acción que nosotros tenemos en contacto con el paciente y esta va cambiando y va a derivar mucho, principalmente de los factores que tienen que ver con el tiempo. El tiempo me refiero al acontecimiento por el cual viene el paciente a referido a vernos con nosotros, porque puede que tenga una crisis que sea inmediata, tal vez en un abuso, tal vez en un asalto, tal vez en una pérdida que tiene horas o minutos, que es cuando puede ser incluso más efectivo. Nosotros nos damos cuenta que a menor el tiempo que ha pasado del acto que tenga el paciente en crisis, puede ser más efectivo. O puede que haya algunas intervenciones que lleven días, semanas, meses. Entonces, ese es el primer acto de poder ayudar, de poder controlar, de poder interferir en el proceso que está teniendo el paciente, que puede llevar desde estrés crónico, desde dolores físicos, desde incluso intento de dañarse a uno mismo. Entonces, cuando vienen con nosotros tenemos que identificar de dónde viene, cuáles son los puntos que generaron este problema que traiga nuestro paciente y poder interferir en manera favorable para que no se vea aumentado el problema que trae y de ser posible que regrese a la normalidad de la vida cotidiana, ¿no? Cuando es una crisis, lo primero que tenemos que identificar que es un estado en el que el paciente viene en una alarma, de una forma, que el paciente viene buscando no tanto un proceso de reflexivo, de entendimiento, no, es un estado en el cual viene él de alerta, que viene desde la parte física, desde la parte muscular, la parte mental, la parte cognitiva, la parte emocional. Entonces lo primero que tenemos que hacer es contener esa parte. Ah, ok, mira qué interesante. Oye, ¿podrías platicarme un poquito alguna experiencia que hayas tenido? Ok, voy a platicar dos intervenciones, ha habido varias, pero cuando fue el episodio de los sismos del 19, nosotros tuvimos acercamiento con las personas, algunas que tenían literalmente horas, o incluso, no, sí, horas de haber sido afectadas de manera directa, incluso algunas que en ese momento tenían a un ser querido, algún familiar perdido, algunas que sabían, por ejemplo, que su familiar estaba en ese momento bajo los escombros, crisis de miedo y de pánico por ver la ciudad, por ver lo que había ocurrido. Entonces, en ese episodio estuvimos atendiendo a personas que estaban en crisis totalmente en shock, en un estado en el cual la persona, lo primero que tenemos que hacer es prácticamente regresarla o citarla en lo que está pasando, ¿no? Porque hay algunas que no entienden qué está sucediendo, que están totalmente bloqueadas, que no saben a dónde acudir, que incluso piden alguna ayuda casi, no decirlo celestial, pero sí mágica para resolverlo, porque hay que entender que en ese momento, en ese estado de crisis, de gravedad, cuando es un desastre natural, lo que ella quiere es una resolución inmediata, ¿no? Y te pide a ti a veces que hagas algo para que su familiar salga, para que su casa se reconstruya, para que todo lo que ha construido en un momento en su patrimonio vuelva a ser. Y es entendible. Nosotros no podemos decir de primera mano, señora, tiene que entender que lo que está pasando. Señora, entienda que, porque ella lo sabe, ¿no? Eso es una obviedad. Nosotros tenemos que empatizar con la persona y llevando el proceso que ella tiene de sensibilidad ante lo que está pasando, y ella solita te va a marcar el ritmo. Nosotros vimos a algunas de las personas que estaban en una situación sí de tranquilidad, sí de calma, preocupados a lo mejor por una cuestión material, preocupados porque no encontraban a una persona, y entonces en esa situación de calma es más fácil trabajar. Pero en las personas o en los que tuvimos acercamiento, que están en una crisis crónica, es importante también nosotros mantenernos en la salvaguarda porque a veces se tornan un tanto agresivos y tenemos que tener cierta sensibilidad y cautela al mismo tiempo porque pueden reaccionar de una manera violenta, ¿no? Al no tener
una figura física, digamos, de con quién mostrar el dolor, el ansia, el enojo, el coraje, pues ellos necesitan desahogarse. Y a veces lo primero que hacen es lo que tengan a la mano enfrente, como puede que avienten cosas, como pueden que maldigan, como pueden que digan groserías, también a veces buscan desahogarse en la persona que esté frente a ti. Entonces tienes que mantener esa salvaguarda. Pero bueno, regresando a esta experiencia, lo que nosotros hacíamos con los pacientes, primero que nada, es en compañía de un médico para estar vigilando la salud física. Ya vimos que estaba bien de salud, y podemos a platicar sobre los antecedentes o situaciones que ellos tienen de manejo de estrés, porque eso también es muy importante. No todos tenemos las mismas experiencias ni las mismas herramientas para poder manejar una situación estresante. Si una persona en ese momento, tenemos una señora que había estado en la misma situación cuando fue el sismo del 85, me ¿De parece. niña? Ajá, de De niña, de niña. niña. Entonces, ella logró procesarlo bien y tenía un buen trabajo en cuanto al manejo de conflictos estresantes. Entonces, tenemos que regresar un poco a esas herramientas que ella tenía para poderlo Ajá, manejar. Entonces era más sencillo. Lo primero es identificar cuáles son las herramientas que tiene la persona para poder manejar ese grado de estrés. claro. Ya que nosotros le hacemos ver, ella misma nos platica, nos hace ver cuáles son las herramientas que ella tiene, cómo se siente, cuáles son las emociones que está teniendo en ese momento. A veces las emociones se confunden. El miedo es muy fácil de confundir con alguna otra situación emocional. El estrés a veces se confunde con otro. Identificamos las emociones, les ayudamos a hablar de ellas, a procesarlas, porque a manera de que tú hablas, a manera de que tú expresas lo que vas sintiendo, eso ayuda porque hablas para afuera, pero también hablas en un sentido interior, ¿no? Entonces, identificamos cuáles son las herramientas que ellas tienen. Después, ayudamos a que esas emociones que estés sintiendo en ese momento se expresen. Ayudamos a que hagan ese clic entre emociones, entre herramientas y después inmediatamente los objetivos. Si los objetivos son muy efímeros, como digo, imposibles de lograr, porque nosotros como terapeutas pues no podemos encontrar de manera inmediata o garantizarle el bienestar de alguien o levantar una estructura, no podemos. Entonces tenemos que bajar un objetivo primordial. Ok, quiero estar más tranquilo. ¿Para qué? Para poder contactarme con mi familia, para poder hablarle ahorita a mi hijo, para poder ahorita checar que, no sé, que los seres que a mí me importan están bien. Entonces ya, volvemos a platicar un poco más sobre la situación de cómo se siente, volvemos a hacer un poco de clic con las herramientas que tenga y los enganchamos con los objetivos. Muy bien, porque incluso algunos están en un estado de shock que no saben qué número, qué día es, cuál es el número, cuál es la dirección por el estrés que tienen. Entonces, en base a esos pequeños objetivos, vamos trabajando con ellos. Posteriormente, porque es en un día uno, posteriormente se hace un seguimiento y ya vamos trabajando así el manejo de la situación, como el miedo que vuelva a ocurrir, como el temor a que, porque el miedo es muy importante entender que el miedo es algo que se expande, ¿no? Que tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, si tú le tienes miedo a que vuelva a ocurrir el sismo, que vuelva a ocurrir el desastre natural, ese miedo se puede llegar a relacionar con otros ámbitos de su vida. El miedo a una enfermedad, el miedo a sufrir en ese momento un asalto, el miedo a la inseguridad. Entonces el miedo se expande. Y nosotros lo que hacemos es justamente que la persona no empiece a focalizar todo a través del miedo, porque es como si tú te pusieras los lentes o el gorrito del miedo y todo lo empezaras a ver con temor. Al contrario, le damos validez, eso es muy importante, le damos validez al sentimiento del temor, le damos validez, decimos, es que es muy importante, si usted sabe, incluso hablando hasta a veces de cuestiones de desarrollo evolutivo, el miedo es muy importante para el ser humano porque gracias al miedo hemos logrado sobrevivir tanto tiempo, como gracias al miedo nosotros pudimos sobrevivir como especie, diseñar herramientas, le damos validez al sentimiento que tiene y le decimos, tiene un objetivo el tener miedo. Ahora, cuando uno tiene miedo tiene dos respuestas, una, o te paralizas y te encierras, o la otra es que respondes y atacas. Nosotros decimos, no vamos a atacar nada, pero sí tenemos que responder de una manera proporcional a lo que nosotros queremos como un objetivo. Bueno, eso es en cuestión de un desastre natural. Tengo aquí una pregunta. Por ejemplo, en esta paciente, tú identificaste que tenía ciertas herramientas como para traerla a la realidad. Pero
si el paciente o no las identificas o no te las muestra, si está como muy en shock, Ujú. ¿qué técnica utilizas o cómo le haces para regresar al paciente a la realidad? Ok, sí, es una excelente pregunta. Cuando el paciente está en shock, los estados de homeostasis interno del ser humano están prácticamente paralizados. Ajá, como si es una respuesta adaptativa de todo ser vivo, es simplemente contraerse. Entonces lo que tenemos nosotros que hacer es empezar a mover, a sensibilizar. Y entonces lo que vamos a hacer pues, es mover las emociones y los sentimientos. ¿Y cuál es la emoción en ese momento más fácil, decirlo de alguna manera, más fácil de poder evocar, que nos ayuda a moverla? Pues es la tristeza, y entonces con ella viene el llanto, los gritos, eso que necesita, porque necesita sacar, necesita salir de ese estado en el que está de parálisis, ¿no? Entonces rápidamente nosotros hacemos algo que se utiliza en la programación neurolingüística, que se utiliza incluso en algunos tipos de terapias ericksonianas, en el cual buscamos llevar al interior a la persona, darle una forma, un color, una textura, una imagen si quiere, al temor que tiene dentro. Imagínense de qué color es, imagínate qué es lo que está sintiendo ahorita. Es importante también de alguna manera ir acercándonos poco a poco físicamente. Si te permiten en dado momento tomarle un codo, acercarte un poco más, cambiar el tono de voz, hablarle de una manera diferente a lo que está acostumbrada, porque ahorita fuera de eso hay muchos gritos, muchos ruidos dentro de su cabeza, tiene muchos recuerdos, y todos esos recuerdos son de gritos, son de explosión. Entonces tú le vas cambiando el tono de voz, va siendo más sensible, y eso va haciendo que ella, todos, sensibilicemos y conectemos con otras fibras emocionales. Entonces la busca llevar a que se desahogue, literalmente. Ya que se desahogue, ya que empiece a llorar, ya que empiece a hacer lo que tenga que hacer para poder sensibilizarse y encontrar herramientas, eso es un primer paso a. Porque sí, tienen mucha razón, cuando las personas tienen esas herramientas fijas y las tienen a la mano es fácil. Cuando no, tienes que buscar de dónde viene, ¿no? Y bueno, si a veces también se requiere de alguna forma agresiva, nosotros, bueno, no es la palabra agresiva, ¿no? Pero por ejemplo, algo que nosotros utilizamos es poner la emoción en un lugar del cuerpo, situar la emoción en un lugar del cuerpo y sacarla de una manera a lo mejor agresiva. Puede ser intentando como si aventara algo, como si aplastara algo, como si golpeara algo. Es muy importante utilizar todos los sentidos, el olor, el oído, el olfato, ¿no? Ahora imagínate que, no sé, el color rojo, el que tú me dices ahorita se le pregunta, ¿de qué color es lo que tienes? No, lo siento que lo tengo aquí, es algo que tengo atorado, que me está oprimiendo el pecho, y es como entre rojo y negro, y se mueve o está, no se mueve, es como si vibrara, es como si quisiera explotar. Ok, ¿y cómo te sientes tú? ¿Cómo sientes que me oprime? Entonces llevas las sensaciones de tacto, de olfato, de gusto. ¿Cómo sientes la garganta? ¿Cómo sientes la boca? Ahora imagínate que lo puedes, cuando respires y exhales, en lugar de tenerlo aquí, lo vas a buscar mover a otra parte de tu cuerpo. Entonces vas a exhalar bien fuerte, ¿no? Lo más fuerte que puedas. Es importante que ellos se den cuenta que están teniendo control de lo que está pasando en su cuerpo. Okay. Entonces, ok, exhala fuerte, ¿no? Entonces, cuando exhalan, ¿dónde se sitúa ahora? No, ahora lo tengo en la nuca, ahora lo tengo aquí en la garganta. Ok, entonces vuelves a regresar y por una... Estoy diciendo así como muy rápido, ¿verdad? Sí, no Lo te que hacemos preocupes, porque es está muy bastante bien. lento y Sí. hay que ponerle mucha atención a lo que está pasando. Uno aprende a tener la sensibilidad de ver a la persona que está entrando lo que tú le dices, ¿no? Que en verdad está funcionando lo que tú le estás diciendo. Esa es yo creo que una de las del arte que tiene la terapia, cuando tú ves que sí, ok, lo que yo le estoy diciendo, sí Está veo que le está funcionando. provocando, ¿no? Algo. Y bueno, ya que logras que saque emociones, que maneje emociones, entonces continúas tú con el trabajo. Ok. Bueno, nos decías que ibas a platicarnos otra experiencia. Sí. En una ocasión atendí a una persona que se dedicaba a pues, cuestiones delictivas del narcotráfico y de violencia y de agresividad. Y pues él tenía un papel terminal y violento que era prácticamente pues, terminar con los enemigos, ¿no? De alguna manera. Entonces, este paciente a mí me llegó en silla de ruedas porque él había intentado suicidarse, él cayó en un estado de paranoia donde
donde él manifiesta que si él veía a dos personas, dos hombres caminando hacia él, él sentía que iban a ir por él, ¿no? Ujú. Que si él veía que iba en su carro manejando y otro carro se acercaba o pasaba, pues iban por él. Entonces cuando él no logra ya más Llevar la poder situación. estar tranquilo, por tiempo está bajo la paranoia de que vienen por él y lo van a asesinar, pues decide quitarse la vida. Entonces se da un disparo en la cabeza, pero por la manera en la que él se lo dio no fue contundente, entonces lo que hizo solamente fue Rozarle. lastimarse. Sí le faltaba un pedazo de cráneo, si había tenido serias lesiones, entonces ya no tenía motricidad, no podía caminar. Y cuando llega a la terapia, pues bueno, eh, llega muy agresivo, muy violento, primero por el ambiente en el que desarrollaba, segundo violento y molesto también porque no había podido quitarse la vida, y tenía lapsos muy, pues eran peligrosos porque eran lapsos de agresividad y de arranque y de furia, ¿no? Que tenía. Entonces esos lapsos que llegaba a tener podía ser cualquier cosa. Su familia le había escondido las armas que tenía porque ya, primero por el suicidio, pero segundo también por el temor en el que ellos sentían que podía dispararle a cualquiera de las personas de la De su familia. familia. Ujú. Entonces, en estas etapas de crisis, con él la terapia fue muy... Hay que reconocer las personalidades de los pacientes que tenemos. Hay algunos que no puedes entrarle de manera directa, de hablar de una manera como sensible y positiva de tú puedes, es que vale por qué vivir. No, porque eso es esa información que pueden obtenerla de primera mano de cualquier persona. Claro. Entonces tienes que identificar cuál es la personalidad. Y si la personalidad de este paciente era fuerte, era violenta, era agresiva, y él continuamente probaba a todos con los que estaban, ¿no? Aunque me refiero a probar, pues a que veías cómo reaccionaba, si él se ponía agresivo, si él se ponía fúrico, si él se ponía violento, veía cómo ¿Los demás continuamente estaban reaccionaban? viendo, ¿no? Veía cómo le hablabas tú, qué actitud tenías. Entonces, con él era mantener una postura de firme, ¿no? De autoridad, una postura en la cual yo continuamente le decía claramente, y creo que sí, más bien no creo, quería continuar con la terapia tanto física como mental que estaba teniendo, porque era continuamente marcarle límites y reglas y lineamientos, decirle si tú pasas este límite y esta regla, yo ya no trabajo contigo, entonces es tu decisión. Él dice que hubo un momento en el cual aceptó de alguna manera tomar la terapia, que es cuando lo confronto y le digo, pues es que si tú tuviste el mismo valor que tú tuviste manejándole valor, porque si le manejaba la palabra, las cuestiones de cobardía, de donde Sí. venía él, no era un lenguaje aceptable y no lo iba a recibir bien. Claro, se va a Entonces él sentir una venía, agresión. así es cuando dices, el valor que tú tuviste para darte un balazo es el mismo valor que vas a tener que seguir para continuar con tu vida. Entonces tú vas a ir, si tomas el mismo valor o si decides volver a buscar el valor para terminar con tu vida, ¿no? Dice que eso le enganchó mucho esa parte, pero porque obviamente Okay. uno va buscando las palabras y la comunicación que debe tener con cada una de las personalidades. En las etapas de crisis en las que él tenía, en las etapas de agresión y de violencia que él tenía, no, no era una violencia física de aventar y de romper cosas, que es lo que hacía antes, anterior a la parálisis. Cuando empezó a tener la parálisis, su agresividad y su violencia se manifestaban más en aislamientos. Él llegaba y yo me daba cuenta cuando él se ponía violento y agresivo, y él lo que decidía era callarse, cerrarse y quedarse aislado. En esos momentos cuando él se ponía de esa manera, yo le contaba, le podía contar historias, le podía hablar de situaciones de la vida, le podía hablar, nunca en caer en una situación como de libro de autoestima o algo así, o de historias de superación personal, porque repito que por la personalidad de él no iba a ser una cuestión funcional. Yo le podía hablar prácticamente de cualquier historia relacionada con valor, le hablaba incluso de situaciones de libros de historia, le platicaba de geografía, de astronomía, de física, lo que fuera cualquier tema. Y yo me daba cuenta que él relacionaba mucho lo que yo le decía
con el acto seguido cuando él empezaba a hablar, ¿no? Cuando él salía de esa agresión y de ese enojo, empezaba a platicar y me empezaba a hacer preguntas en base a lo que yo le estaba contando. Si yo le hablaba, si yo le preguntaba, si le contaba historias de superación o cuestiones que tuvieran que ver con retomar su vida, él podía estarse ahí quieto, impávido durante el tiempo que fuera y no iba a hacer clic. Pero cuando yo le hablaba de algo fuera del ambiente que tuviera que ver con su vida, le digo en serio, de historia, lo que había leído en un artículo de ciencias, él me empezaba a preguntar, y me empezaba a preguntar, y me empezaba a preguntar, y en algún momento uno debe desarrollar la habilidad como terapeuta de saber que todo en el mundo, en el universo está conectado. Entonces, de alguna manera tú buscabas, o yo buscaba cómo conectar a la mejor el desarrollo del sistema nervioso central que yo le había comentado de cómo se desarrollaba en los niños con su situación actual, el desarrollo de cuáles son los cambios de la materia o de las moléculas o de los átomos con su relación o con su vida. Y era lo que él buscaba, era lo que él le funcionaba. Y justamente fue así como se fue dando el proceso de confianza y de establecimiento de relación de terapia con él. Oye, eso se escucha genial. Sí. Es como ganarte su confianza, como entrar en su terreno, como... Sí, yo lo llevaría en una cuestión de llamarla de confianza. No todos los pacientes quieren lo mismo. Algunos quieren más el respeto. Por ejemplo, la situación de él no era tanto de ganársela. Al principio no era más de confianza, sino era de mostrarle literalmente un respeto. Pero aquí el juego es que no le puedes mostrar un respeto desde el miedo, porque es lo que él hacía. Si a ti como terapeuta te daba cuenta que lo que él hacía a ti te causaba miedo, él lo veía como una debilidad y entonces veía en ti una persona que ya no le podía ¿Y a ti te causaba miedo? No, no me causaba miedo. No me causaba miedo y su discurso era atemorizador porque es lo que quería hacer. Cuando él me empezó a dar detalles de lo que él hacía, que yo no se lo pregunté, me empezó a dar detalles de lo que él hacía en cuanto a asesinatos y todas estas cuestiones, yo inmediatamente le dije que había datos que yo no necesitaba, que yo no requería y que por seguridad personal yo no quería saber. Pero que en algún momento sí él quería que era importante que yo conociera la situación general, no el detalle de qué él hacía, porque él quería llevarme a los detalles. ¿Por qué? Pues porque los detalles a los otros, los demás, las reacciones, si a ti te cuentan como el daño o el malo, cómo torturan a alguien, pues obviamente tú no vas a estar así tranquilo, quitado de la claro, ¿no? como si no sabiendo pasara que es el que está al frente de ti. Entonces, ponía esas reglas, esas normas, y cuando decía, esta es cuando yo considero que cuando él veía que no había un efecto de temor en mí y había un efecto de yo te ayudo, pero a partir de esto, fue cuando él fue flexibilizando, porque era muy, muy tendiente a atemorizar. Oye, ¿y tu integridad física estaba en riesgo en ese momento? No. Uno tiene, sí, yo veía notaba que nunca lo traía la misma persona, que no lo traía nunca ningún familiar, porque él tenía problemas por la misma cuestión de violencia y agresividad que era permanente en su familia, en sus hijos, en su esposa, que también fue después. La terapia individual de él se alargó a la terapia familiar porque eran víctimas de una violencia psicológica atroz en la cual tenía sumergida a la familia constantemente. Entonces yo me daba cuenta que nunca lo traía la misma persona y que siempre eran, uno tiene el ojo clínico siendo de mesa, entonces claro. Veías que no, y sí, él me decía, es que los chavos que me traen son no del mismo, no del grupo o el nivel delictivo que él tenía, pero sí sabes que eran chavos que a lo mejor al menudeo de droga, cosas así. Y yo le decía, mire, yo no puedo estar exponiéndome de alguna manera ni al centro en el cual trabajo a este tipo de personas, porque tú conoces mejor que yo cómo hacen y cómo funcionan. Entonces yo no puedo permitir esto. Yo necesito que tú me digas y que yo le dé un carnet a las personas, porque tiene que haber un control. Y esas normas que yo te digo es para que mi calidad como terapeuta yo te la pueda brindar a ti, porque si yo no me siento seguro no voy a poder funcionar bien contigo. Entonces, normas, reglas, negociación, siempre en un estira y afloje. Tal vez no de quién tiene poder y quién tiene el control, pero nunca ceder hasta el terreno donde te mostraras débil
de alguna forma, Oye, porque para él era importante que tú fueras una figura fuerte. claro. Para él daba por hecho que una personalidad fuerte era quien le iba a ayudar a salir de su problema, ¿no? De su Y aparte el crisis. margen de los límites, ¿no? Para salvaguardar tu Claro, integridad, ¿no? Física, emocional y todo eso, porque también creo que es importante tenerlo como saberlo hacer, ¿no? Porque no sé, pero creo que debe ser como complicado poner ciertos límites para tú estar en resguardo, ¿no? claro. Siempre un terapeuta, eh, pues no me ha pasado, sí conozco compañeros que le han pasado, a veces nos gana el morbo de querer saber cosas, ¿no? Así como, ay, ¿qué habrá pasado? ¿Y qué habrá hecho con esto? Pero yo siempre les digo que lo más recomendable es que tú sepas manejar esos límites donde tú te sientas a gusto, ¿no? Exacto. Una cosa es que la persona llegue enojada y llegue molesta y manotee en tu escritorio o separe y entonces haga esas cosas que tú dices, ok, sé que tiene que hacer algo, sé que le está pasando algo, pero ¿sabes qué? Si eso que tú estás haciendo ahorita, o sea, manotear en el escritorio, pegarle a mi pared, aventar esos lápices que tengo ahí, ¿no te ha servido? Porque esto no es la primera vez que lo haces, obviamente, ¿no? Lo has hecho en tu vida y lo haces cuando estás enojado. Si eso te sirviera, no estarías aquí. Entonces quiere decir que el manotear, el golpear y el hacer esto que estás haciendo en este momento no te ha servido en tu vida. ¿Quieres algo que te sirva? Entonces ven, vamos a trabajar juntos. Pero eso yo no me siento a gusto. Entonces vamos a buscar unas maneras que a ti te funcionen y en las cuales yo me sienta bien. Y uno hay que saber siempre poner esos tipos de límites. No pedir información que sea comprometedora de alguna manera, ¿no? Porque hay pacientes que te quieren contar detalles o cuestiones que tienen que ver incluso pues sí, con el crimen. Si te quieren jalar cosas, y dices, no, a ver, eso a mí no me sirve, eso no funciona, no es útil para nada para la terapia y yo ni quiero saber porque creo que puede poner en riesgo. Entonces eso, por favor, no lo vamos a tomar. Oye, y por último, ¿qué haces para proteger tus emociones? Todo. Hago deporte, medito, hago yoga. ¿Estás en Tengo terapia? mis terapias, tengo mis terapias, tengo mis amigos, incluso terapeutas que ya llevamos años de que podemos conocer, platicamos de las cuestiones, nos dejamos apoyar, nos dejamos ayudar, porque sí es importante que nosotros entendamos que no somos superhéroes, tampoco somos un bote de basura, que claro. así pasa, saber manejar y fluir, esa es la palabra, fluir las cosas de la terapia negativas y positivas es muy importante, ¿no? Yo sí definitivamente les recomiendo que se hagan hábitos, a esos hábitos que son muy importantes, como repito, la meditación, el ejercicio y la terapia. La lectura también es importante para poder, y no me refiero a lectura que tenga que ver explícitamente con el área de psicología, sino cualquier tipo de lectura que a ti te guste y te enriquezca es una excelente forma de terapia y de manejo de emociones. Pues principalmente es eso lo que yo me cuido para poder salvaguardar, ¿no? La vida saludable, la vida, especialmente la vida en social, es muy importante tener una vida social. ¿Por qué? Porque uno va moldeándose con la interacción social y tener relaciones saludables es indispensable. Pareja, novio, esposo, lo que uno tenga, es importante saber mantener esas buenas relaciones que uno tiene. ¿Por qué? Porque sí, inevitablemente cuando uno conoce cómo son los procesos mentales para la toma de decisiones, se da cuenta que somos bastante irracionales de alguna forma, que si de las decisiones que tomamos de un 100% las tomamos 80 y tantos o 90 y tantos por ciento de manera irracional, uno tomaría más atención en cómo se diseñan los procesos irracionales de toma de decisiones. Entonces por eso es importante los buenos hábitos. Ok. Oye, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu valiosa información. Gracias. Por nada. Hasta luego.